Sección octava, punto 11. El primer anuncio y los pobres, interlocutores preferenciales y privilegiados del Evangelio. Sabemos que el corazón de Dios tiene un sitio preferencial para los pobres, tanto que hasta Él mismo se hizo pobre. Es por eso que todos los pobres pertenecen a la Iglesia por derecho evangélico. Son los destinatarios privilegiados del Evangelio. Hay que decir sin vueltas que existe un vínculo inseparable entre nuestra fe y los pobres. Nunca los dejemos solos. No compartir con los pobres los propios bienes es robarles y quitarles la vida. No son nuestros los bienes que tenemos, sino suyos. Nadie debería decir que se mantiene lejos de los pobres porque sus opciones de vida implican prestar más atención a otros asuntos. Evangelii Gaudium 201. La opción evangélica y preferencial por los pobres nos hace descubrir el potencial evangelizador de los pobres. Documento de Puebla 1147. Interpelando a una profunda conversión personal y eclesial de actitudes y comportamientos personales y comunitarios, así como de estructuras y de métodos pastorales. No solamente hay que estar cerca y compartir con los pobres, sino además es necesario integrarlos a todos nuestros ámbitos eclesiales, propiciando proyectos y acciones de economía de comunión o economía solidaria, que los integre cada vez más cabalmente y donde ellos puedan gestionar sus propias acciones a partir de sus propios recursos o de los recursos comunitarios. La opción preferencial por los pobres supone el anuncio, el testimonio y la denuncia de aquellas situaciones que vulneren sus derechos. Hay que proteger y velar por los intereses de los más postergados e incluir el potencial humano, social y evangelizador de los más pobres y vulnerables, integrándolos para que sean parte de la solución de los problemas sociales que nos afectan a todos, especialmente a ellos. No hay que minusvalorizar la presencia, la experiencia, la sabiduría, el discernimiento y el aporte que los pobres hacen. Hay que integrarlos a los procesos comunitarios que existen, dándoles visibilidad, voz y participación. No pueden estar ausentes o ser un detalle anecdótico u ornamental del paisaje humano. Una comunidad creyente que invisibiliza a sus pobres no puede considerarse tal. No son miembros pasivos. No hay que pensar que son meramente los destinatarios de nuestra acción evangelizadora o solidaria, nuestra caridad social o de nuestra solidaridad. Pocas veces los asumimos en condiciones de igualdad en su rol de interlocutores pastorales. Nos situamos en superioridad de condiciones. En todo caso, también nosotros somos destinatarios de ellos en nuestros aprendizajes de vida y de fe. Ellos son nuestros hermanos de comunidad e interlocutores con quienes interactuamos en un mutuo intercambio social, pastoral y espiritual. Hay que incentivar el descubrimiento del potencial evangelizador de los pobres. Nos interpelan constantemente llamando a todos a la conversión. Deben considerarse integrantes activos de nuestras comunidades, participando en el discernimiento, en la gestión, en la ejecución y en la evaluación de los procesos comunitarios y pastorales. Son coprotagonistas junto a todos los otros miembros de la comunidad. Debemos plantearnos el modo de insertarlos real y activamente. No se puede resolver el problema de la pobreza sin la participación y la opinión de los más afectados, los pobres. Ellos deben ser los primeros protagonistas, nosotros sus aliados, defensores, compañeros de camino y hermanos de una misma comunidad.
Ellos son los auténticos artífices de sus vidas, de su visibilidad y de su potencialidad social. Por nuestra parte, la misión con los pobres es mucho más que trabajo, es presencia que está, que permanece, que acompaña, que contiene, que se involucra día a día. Sabemos que la vida con los pobres es una opción a la que fuertemente nos invita el Evangelio de Jesús. Aquí no se trata solo de dar de comer a un pobre, sino de considerarlo digno de participar en nuestra mesa. Es pasar de la generosidad a la comunión. El Evangelio es claro: permanecer cerca del pueblo, especialmente de aquellos que están solos, débiles y necesitados. Ser su amigo, su hermano, hacernos prójimos, hacernos familia. Las reflexiones que se hacen sobre los pobres y las organizaciones que intentan organizar comunidades y superar la pobreza deben hacerse desde el conocimiento, la cercanía, el amor a los pobres y sobre todo desde una profunda conciencia de igualdad. Si no, esas reflexiones contribuyen a levantar muros y a cavar grietas. Los muros y las grietas, que son el signo de nuestro tiempo, comienzan en creerse distinto, no reconocerse iguales. Hoy se habla de integración social y urbana, y esto hay que entenderlo bajo la categoría de encuentro. Reconocer al pueblo que vive en nuestros barrios como sujeto colectivo con su cultura, su lenguaje, su modo de razonar, su ritmo, sus símbolos. Esto no es populismo, es sencillamente respetar al otro. En este encuentro los pobres reciben mucho, pero debemos reconocer que ellos ya aportan mucho. Por ejemplo, en la gran ciudad aportan, junto a otros miles de mujeres y hombres, una fuerza económica insustituible y dignificadora: el trabajo, sobre todo en la construcción de nuestras casas, la ropa que usamos, las frutas y verduras que consumimos, incluso el cuidado de nuestros enfermos y de nuestros mayores. Históricamente hemos pedido la presencia inteligente del Estado en los barrios populares. Es el que tiene en sus manos las mejores herramientas para esta integración social y urbana. Uno de los caminos concretos es la generación de trabajo para los sectores populares. Donde el Estado no está inteligentemente presente, aparecen las organizaciones criminales que principalmente afectan la vida concreta de los vecinos de nuestros barrios. El Papa Francisco siempre ha alentado a trabajar a favor de los más pobres. Sabemos que en nuestro mundo de hoy su palabra es interpeladora y para algunos molesta. ¿Cuántas palabras se han vuelto molestas para este sistema? Molesta que se hable de ética, de solidaridad mundial, de distribución de los bienes, de preservar las fuentes de trabajo, de la dignidad de los débiles, de un Dios que exige un compromiso por la justicia. Evangelii Gaudium 203. Para nosotros, su ejemplo y su palabra son una invitación renovada a estar al servicio de los más pobres y no de nosotros mismos. La Iglesia es protectora y emancipadora de los pobres. Debe formarlos en su conciencia ciudadano-social y en su participación eclesial. Ellos nos enseñan a anunciar el Evangelio. Sus palabras y sus testimonios son aportes cualificados. Muchas realidades de la Iglesia y de nuestras comunidades cambiarían si participaran más los pobres y si le diéramos mayor injerencia e intervención en los procesos comunitarios y pastorales. Si nosotros no sabemos cómo hacerlo, es porque tenemos que hacerlo con ellos, ya que ellos mismos son los mejores evangelizadores de los pobres. Es preciso que los organismos eclesiales y los servicios pastorales partan de la gente. Si fuera de los pobres, mejor. Ellos conocen las penurias y las alegrías de sus pares. Son interlocutores preferenciales para la Iglesia y privilegiados del Señor, signos de aquella pequeñez que debemos alcanzar
a los ojos de Dios. Siempre debemos crecer más en nuestra apreciación positiva para con los pobres. La sociedad nos enseña todo lo contrario, nos impulsa a excluirlos y a no considerarlos, incluso a despreciarlos. Esto no es humano ni evangélico. No puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano en situación de calle y que sí lo sea una caída de 2 puntos en la bolsa. Evangelii Gaudium 53. Nuestra existencia debe dejarse afectar y configurar por los pobres y por los sufrientes al modo de Jesús. Los pobres enseñan a todos, sobre todo a los que son instruidos en la fe y estudian sus contenidos, ya que el anuncio del Evangelio es para todos, no solo para los pobres, sino también para los que adoctrinan y enseñan en la fe. El Papa Francisco nos recuerda que este ir hacia los pobres no significa que debamos convertirnos en pauperistas o en una especie de vagabundos espirituales. Significa que tenemos que ir hacia la carne de Jesús, que sufre, que es también la de aquellos que no lo conocen. Tenemos que ir hacia las periferias existenciales, todas las periferias de la pobreza física y de la pobreza intelectual, que también es real. El anuncio del Evangelio, el apóstol San Pablo afirma que es para todos, también para los doctos. La sabiduría que proviene de la revelación no se opone a la humana, al contrario, la purifica y la eleva. La Iglesia siempre ha estado presente en los lugares donde se elabora la cultura. Los pobres enseñan, sobre todo si viven con fe, sus situaciones de carencias. Nosotros debemos considerarnos beneficiarios de su anuncio y de su testimonio y vernos a nosotros en primer lugar como una periferia existencial que necesita también ser evangelizada para recibir nuevamente el querigma y luego ver las otras periferias existenciales. Hay periferias que nos incluyen. En el presente todo es periferia. Vivimos en una cultura de transición y corrimiento, una cultura de periferias. Tampoco hay que pactar con la instrumentalización ideológica y o política de los más pobres y necesitados. Solo la inclusión y la integración social es la solución de la pobreza. Para esto, uno de los caminos privilegiados es el acceso y la permanencia de todas las personas, especialmente los más vulnerables socialmente, en el sistema educativo. La educación formal abre puertas a las oportunidades que posibilitan la inclusión y la integración. Sin inclusión, sin integración y sin educación no hay posibilidad de revertir verdaderamente la pobreza. Sección 8.12. El primer anuncio y la iluminación de los emergentes sociales. El primer anuncio, frescura de la novedad del Evangelio, que irrumpe en la vida personal, comunitaria y social, ilumina y convierte los emergentes sociales más conflictivos de nuestra realidad. A propósito, conviene recordar y reinterpretar los 7 núcleos del Diagnóstico Pastoral 2005. A la luz de las situaciones actuales. Los 7 núcleos escogidos fueron el resultado de considerar los muchos problemas parciales detectados en el análisis de nuestra realidad, identificando los problemas fundamentales subyacentes. Además, hay interesantes aportes que en relación a las personas y a los sectores más vulnerables y sufrientes ha expresado nuestra comunidad eclesial, como por ejemplo, visibilizar las problemáticas sociales para tener una mayor conciencia y acción, asumir la responsabilidad que nos compete a cada uno
como actores sociales de la comunidad que conformamos. Hacer respetar todos los derechos de los ciudadanos, demandando políticas públicas que transformen la realidad. Estar siempre cerca de todos los que sufren, especialmente de los jóvenes y de las personas más desprotegidas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Crear espacios de contención, escucha y esperanza para los sectores más vulnerables. Trabajar con otras instituciones realizando abordajes en común, mesas multisectoriales entre la Iglesia y las organizaciones intermedias, entre los agentes pastorales y los referentes y actores sociales de las mismas, para compartir las problemáticas y crecer juntos en la búsqueda de posibles soluciones. Capacitar a las personas para que puedan incluirse en la sociedad laboral. Pensar, planificar y ejecutar proyectos solidarios en conjunto, creciendo en el empoderamiento de todos, posibilitando verdaderos procesos de compromiso para la transformación de la propia comunidad y de las realidades sociales, animándonos al diálogo y al discernimiento, aportando saberes y experiencias propias. Para finalizar la enumeración de estas sugerencias y a modo de conclusión frente al escenario de la pobreza estructural y de la pobreza emergente nacida de la desigualdad distributiva de la riqueza común y de la corrupción sociopolítica instalada, a los creyentes resuenan de manera particular aquellas palabras de Jesús: a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Mateo 26, 11, Juan 12, 8. ¿Qué significa que estarán siempre? ¿La pobreza estructural y la pobreza coyuntural nunca desaparecerán? ¿Acaso no debemos soñar una sociedad con menos pobreza y con menos pobres? Jesús pronuncia esa frase en dos textos evangélicos ubicados en el contexto de la fiesta de Pascua, donde entregará su vida. San Mateo 26, 1:13, Juan 12, 1:8. En el Evangelio de Mateo acontece 2 días antes de la Pascua. Los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo deciden darle muerte. La escena central transcurre en el pueblo de Betania, en la casa de un tal Simón, cuando entra una mujer con un perfume valioso y unge la cabeza del Señor. Los discípulos, indignados por el derroche, protestan deseando vender el perfume para dar el dinero a los pobres. En el Evangelio de Juan, el hecho es 6 días antes de Pascua. Juan 12:1. En el pueblo Betania, donde Jesús había resucitado a su amigo Lázaro con un milagro que es signo anticipatorio de su propia resurrección. Allí una mujer derrama el perfume en los pies de Jesús y lo seca con su cabello. En el texto de Mateo el perfume cubre la cabeza. En el texto de Juan se derrama en los pies. De la cabeza a los pies, ambos evangelios revelan al Señor como ungido. El perfume es la unción con manifiesta su mesianismo y anticipa su Pascua. En el Evangelio de Juan, Judas Iscariote, quien administra el dinero de la comunidad de los discípulos de Jesús, el texto dice que llevaba la bolsa y que robaba lo que se ponía en ella. Juan 12:6, es quien murmura. Su discurso es a favor de los pobres, aunque él mismo roba a su propia comunidad. La mentira y el robo, corrupción, proclaman solo de palabra el mejor alegato para la defensa de los derechos de los pobres. En ambos evangelios el Señor responde que el derrame del perfume es anticipatorio de la unción ritual para su sepultura, tal como acostumbraban los judíos. Juan 20, 39, 40. Es en ese contexto donde Jesús afirma que a los pobres siempre los tendrán,
Une la permanencia de los pobres con el gesto de la mujer. Ambos son su continua presencia pascual. Los pobres y el gesto humilde de una mujer son la mejor proclamación de su Pascua. De hecho, une el anuncio del Evangelio al gesto de devoción y de reconocimiento de la mujer. Les aseguro que allí donde se proclame esta buena noticia en todo el mundo, se contará también en su memoria lo que ella hizo. Mateo 26:13. El gesto de amor y los pobres son el memorial continuo de la Pascua del Señor. Aunque se erradicara algún día la pobreza de todo el mundo, aquellos que en su corazón sean pobres manifestarán por siempre la presencia pascual de Jesús entre nosotros. El Papa Francisco lo comparte sencillamente de manera testimonial. Puedo decir que los gozos más bellos y espontáneos que he visto en mis años de vida son los de personas muy pobres que tienen poco a qué aferrarse. Evangelii Gaudium 7. Preguntas para el discernimiento. ¿Cuáles son los factores por los cuales nos cuesta comprometernos en clave evangélica con nuestra identidad ciudadana y pública en compromisos sociales concretos? ¿Cuáles son las situaciones de pobreza no visibilizadas que esperan una respuesta en la Iglesia hoy en Córdoba? ¿En qué realidades están efectivamente integrados nuestros hermanos más pobres en nuestra comunidad y en nuestra actitud misionera? ¿Y dónde no lo están? ¿Cómo integrarlos? ¿De qué manera podemos transparentar en nuestras comunidades la austeridad y el compartir de bienes como un testimonio auténticamente evangélico?